Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro estudio de Canal 11, donde todos los viernes, puntualmente a las 8 de la noche, nos encontramos pues para saludarnos, para intercambiar puntos de vista y sobre todo para disfrutar juntos de las charlas que tengo con mis invitados cada semana. Hoy tenemos un privilegio, de usted, mío y de todos, hasta del invitado. Está con nosotros el brillante y joven director Carlos Miguel Prieto. Me da mucho gusto saludarlo, me da mucho gusto darle la bienvenida. ¿Y sabe por qué está aquí? Pues por una muy feliz coincidencia. La Orquesta Sinfónica de Minería está cumpliendo 45 años de vida. Y él está cumpliendo 15 años de ser director de la Orquesta Sinfónica de Minería. Carlos Miguel, muchas gracias por estar aquí. Sé que va a ser una temporada muy especial, pero a mí me encanta, empezando por el tipo de homenaje que se está brindando. Si no solamente en el repertorio de esta temporada, vamos a tener un reconocimiento a la orquesta, muchos supongo, pero hay algo importante, un homenaje, una muestra de gratitud y de amistad a dos personas muy importantes, Luis Herrera de la Fuente y Jorge Velasco. Sí, bueno, primero, gracias por la invitación. Me siento como que estoy en algo que es parte de la historia de nuestro país y de esta ciudad. Por y favor, lo digo, lo digo en serio, no lo digo porque, digo, si Minería está cumpliendo 45 años, creo que está cumpliendo una edad muy similar, ¿no? 46 el otro. Exactamente, sí. Entonces, qué bonita coincidencia. Y bueno, pues sí, este año, la temporada de la Orquesta de Minería, que ya empezó la semana pasada y que seguirá hasta el final de agosto. Se prolonga hasta agosto, sí. Hasta agosto. Festeja 45 años de una organización emanada del sueño de un grupo increíble de ingenieros emanados de la UNAM, liderados en su momento por el ingeniero Javier Jiménez Espriu, que sigue muy activo, y un grupo increíble entonces eran todos ingenieros y todos hombres. Ahora me llama la atención que sean ingenieros. Bueno, es que eso es parte de la historia de la orquesta. Esta orquesta que nace hace 45 años cuenta en su historia y en su presente con el nombre de los más grandes ingenieros que ha habido en este país, sobre todo ingenieros civiles. O sea, si uno empieza a ver la serie de personas que han estado directamente ligadas a esta orquesta, uno empieza a ver la historia de la UNAM, la historia de la construcción en nuestro país, de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que la Orquesta Sinfónica de Minería sea única, que es que no es una orquesta que esté adscrita a un organismo o a una universidad, sino que emana de un sueño, de un grupo de gente increíblemente generosa e increíblemente visionaria. Tenemos el privilegio de contar con muchos de ellos todavía hoy y de recordar a todos, ¿no? Esta temporada es un homenaje a ellos y es un homenaje a los diferentes directores que ha tenido esta orquesta y a la historia de la orquesta. Y por eso, durante la programación de este año, esto es algo que no está puesto en el programa, pero hay muchas obras que por lo menos yo asocio con el maestro Herrera, con el maestro Velasco. Pero es muy bonito este homenaje, perdón, porque están tocando piezas que ellos interpretaron, pero que les gustaban de una manera particular. Sí. Para hacer un ejemplo, la semana pasada hicimos en la segunda parte del programa
Pinos de Roma, de Respighi. Que le gustaba a Velasco, que ¿no? le gustaba mucho a Jorge Velasco. Es más, yo le vi hacer esta pieza y bueno, independientemente de todo, yo lo asocio un poco a esta pieza. Y el Bolero de Ravel es una pieza que yo oí por primera vez en vivo, dirigida por Luis Herrera de la Fuente en Jalapa, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Que después dirigiste, ¿no? Pues yo, sí, claro. Y es decir, que sin que salga en el programa eso, ahí está el homenaje. Y después hay otras coincidencias bonitas, ¿no? O sea, que obras que yo asocio con el pasado de la orquesta son obras que pueden ser favoritas de alguien en específico, y esa es una feliz coincidencia. Entonces, lo que es muy importante de esta temporada es saber que a pesar de que este es un homenaje al pasado, también es un homenaje al futuro. Pues la prueba, perdón, es que Sí. se van a estrenar 2 obras. Se vamos a estrenar 2 obras de 2 compositoras. En realidad vamos a estrenar 3 obras. Las 3 de compositores mexicanos. Una de Diana Circe, que es una compositora mexicana que radica en Alemania. Y Gabriela Ortiz. Gabriela Ortiz. Y un joven compositor llamado Cristóbal Marián. Estas 3 obras son 3 obras de compositores, un compositor y 2 compositores mexicanos que están teniendo éxito a nivel mundial. Y esto también es un poco un ejemplo de lo que queremos seguir haciendo hacia el futuro. Al mismo tiempo tenemos un grupo de solistas enormemente talentosos todos y que forman parte de la familia de Minería y que son de diferentes géneros. O sea, no solo tenemos un pianista que puede ser un pianista muy clásico. Un maraquero sensacional. Pues, sí, o sea, en la orquesta, en la programación de la orquesta, se encuentran diferentes géneros. De repente puede haber una obra asociada con el jazz, como la tenemos mañana con el concierto de Gershwin de piano. Que es precioso. Que es precioso. Es decir, la variedad de estilos y la variedad de obras son lo que le da a esta orquesta su personalidad. Y además que los músicos vienen de diferentes experiencias. Correcto. Y de diferentes lugares. Pero hay algo que los une, el Sí. amor a esa orquesta. Sí, y eso es muy bonito porque a pesar de que el grupo de músicos va cambiando, ese espíritu que tiene la orquesta es un espíritu de entrega, de enorme calidad, de enorme pues, devoción a lo que hacen, sigue ahí intacto. Y esa es la razón por la cual la conexión entre estos músicos y el público es tan impactante. Lo que vivimos la semana pasada fue quizá el inicio más espectacular que hayamos tenido, justamente por la entrega de la orquesta y por cómo el público reacciona ante esto. O sea, es decir, no es solo qué se toca, sino cómo se toca y el tipo de entrega. Y yo me atrevo a pensar, y bueno, es como yo pienso, que el verano en la Ciudad de México tiene una parte muy importante en la Orquesta Sinfónica de Minería. Y que la Orquesta Sinfónica de Minería, para muchas personas, en donde estoy yo incluido y mi familia, es parte del verano en la Ciudad de México. Al punto que asocio estas lluvias que tenemos con llegada a conciertos, salida de conciertos, porque como con tanta frecuencia nos ha pasado salir y encontrarnos con un chaparrón, lo asocio, pero también lo asocio con esa belleza que tiene la zona cultural de la UNAM. Pero además hay algo que te ha interesado mucho, que es dar conciertos para la familia. Sí. No, que vayan los niños y sobre todo que la gente le pierda el miedo a ir a una sala de conciertos. Por cierto, ¿usted ha ido a una sala de conciertos? ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? ¿Cuál es su obra predilecta? Me encantaría que me lo dijera. Son pretextos que uso para que usted converse con nuestro invitado de esta noche. Es alguien muy especial. Aproveche, niños. Aquí se han despertado vocaciones. ¿Quién de ustedes quiere ser director de orquesta y mover la batuta? A mí me hubiera encantado. Entonces, ese interés por los niños es fundamental. Bueno, desde que yo inicié, yo quise
iniciar esta idea de tener conciertos familiares o conciertos infantiles. Y esto es algo que no hacía la orquesta, o hacía con menos frecuencia. Dedicamos 3 o 4 sábados por la mañana a conciertos familiares. Y los conciertos familiares tienen diferente formato. En los últimos años hemos tenido algunos, por ejemplo, que me recuerdo el del año pasado, que estaba dedicado a la idea de la danza, de bailar. Hubo niños bailando, ¿no? Bueno, tuvimos, de veras, Fantástico. alrededor de 1,500 personas bailando mambos, ¿sí? En la Salanesa. Este año la idea es un poco diferente. Varios padres de familia me dijeron, ¿por qué no tocan el huapango de Moncayo para que lo puedan oír los niños? Y es muy curioso porque para nosotros se nos hace repetitivo tocar el huapango de Moncayo porque lo hacemos mucho. Pero tenemos que pensar que los jóvenes, los niños, lo van a oír por primera vez en vivo. Y esa es una experiencia imborrable. Y entonces, para ilustrar lo que es el huapango de Moncayo, se nos ocurrió agregarle al concierto un conjunto jarocho. Y este es un conjunto jarocho de puras mujeres, que van a tocar los 3 sones que forman parte del huapango de Moncayo, lo van a tocar en su forma tradicional jarocha. Y después vamos a tocar el huapango en la forma de Moncayo. Te despediste de la Sinfónica con el huapango, ¿verdad? Sí, el año pasado, hace un poco más de un año, las últimas obras fue la Sinfonía número 1 de Brahms y el huapango de Moncayo. Y ahí cerré un ciclo de 15 inolvidables años. Tengo que cerrar un ciclo aquí. Es mi primer corte. Voy enseguida. Volvemos a estar juntos aquí en nuestro estudio de Canal 11. Qué maravilla que ya empezaron a llamar. Pierdan el miedo al director de orquesta. Bueno, yo no se lo he perdido, pero ustedes háganlo, se lo recomiendo de todo corazón. Doña Tarsila Prada Turrubiates, muchas gracias. Nos llama cada semana, dice, buenas noches, señora Pacheco. Felicidades por su gran programa. Admiro grandemente al maestro Carlos Miguel Prieto. No me pierdo sus conciertos. Felicidades. Bueno, sigamos hablando del aniversario porque es muy importante. Va a haber, ya dijimos que hay estrenos, pero además esta orquesta ha logrado algo que no ha logrado ningún ensamble musical, ningún conjunto musical, que es grabar en Deutsche Grammophon. Sí, eso fue algo que logramos exactamente el año anterior a la pandemia. Y se logró una grabación con Pacho Flores, este increíble... Ahorita hablamos de él. Sí, trompetista venezolano. Pero lo que les voy a contar aquí es algo que realmente nunca hemos contado, pero cómo se empezó a dar todo, casi como si fuera una increíble, fortuita coincidencia. ¿Cómo se les ocurrió hacer la grabación? Es que las colaboraciones con Pacho eran a tal nivel un éxito, que lo que decidimos en la orquesta es comisionar diferentes conciertos para él. Y comisionamos 3 conciertos. Uno de Arturo Márquez, uno de Paquito de Rivera y uno del mismo Pacho. Entonces, la idea era grabarlos y Deutsche Grammophon se interesó. Pero entonces, para estos conciertos teníamos que tener no solo los músicos de la orquesta, sino músicos que tuvieran diferentes habilidades que no son las habilidades normales de la orquesta. Es decir, necesitábamos un contrabajista de jazz, necesitábamos un percusionista, necesitábamos alguien que tocara maracas tipo venezolanas y necesitábamos un estudio de grabación. Normalmente nos gusta grabar en la Nesa, pero no podíamos. Y entonces encontramos uno de los estudios Churubusco. Increíble, me pareció fantástico. Y lo primero que yo recuerdo llegando a la grabación es ver una foto de Cantinflas, ¿sí? Es una escultura, ¿no? Ahí, sí, entrando. Y yo aquí me dije, aquí va a haber magia. No es posible que todo esto se esté dando. Y empieza a pasar las grabaciones, que son, en general las grabaciones son momentos de bastante tensión. Y aquí era un disfrute total.
conseguimos a uno de los mejores contrabajistas de jazz, uno de los mejores, todo se empezó a dar, y a la hora de grabar la parte venezolana de maracas, que es en el concierto que se llama Concierto Venezolano de Paquito de Rivera. Que fue él y estuvo tocando. Paquito feliz, sí. nos cayó de sorpresa. No estaba contemplado porque no teníamos presupuesto para traerlo. Y dijo, yo quiero estar en esta grabación. Él llegó y tocó lo que se llama un palomazo. Y tocó en la grabación y fue algo absolutamente único. Paquito, un palomazo. Bueno, pero lo mejor de todo es que no encontrábamos a la persona que tocara las maracas, porque esto es una habilidad. Tenemos excelentísimos percusionistas en México y en la orquesta, pero las maracas venezolanas es como una... ¿Por qué? ¿Qué tienen de especial? Pues es que si yo pudiera enseñarlos, lo diría, pero un maraquero venezolano primero es alguien que lleva toda su vida tocando las maracas y que improvisa y que juega y suenan diferente. Igual que suena diferente un güiro mexicano o un pandero brasileño. Sí. Son especialidades muy únicas. Y no teníamos nadie para hacer esto. Y de repente alguien de la orquesta me dice, oye, pero mira, Rodrigo es un chelista. Es un chelista paraguayo, parte de la orquesta. Oye, Rodrigo es un maraquero increíble. Pues que Rodrigo se levanta y empieza a tocar las maracas y se volvió la sensación. Tocamos un concierto previo en Bellas Artes, que fue un exitazo, y hicimos la grabación. Bueno, anécdotas como estas, yo podría pasarme toda la hora y más platicando, porque toda esa semana de grabaciones, estuvo lleno de anécdotas que sobre todo son profundamente personales e inolvidables para todos los que estábamos ahí. Porque yo lo que más me emociona de esa grabación es que oigo el solo de tuba y pienso en Eric Fritz. Oigo el solo de violín y pienso en Shari Mason. Es como oigo si los estuvieras timbales escuchando y pienso su voz. en Gabriela Te están Jiménez. llamando. Sí. Yo estoy viendo el momento y estoy acordándome de la persona. Es decir, que quizá lo más importante de esto que voy a decir es que lo que hace que la Orquesta Sinfónica de Minería sea lo que es, son los músicos. Son los músicos que tienen un talento descomunal, ¿sí?, en este país. Y yo sí quiero lanzar aquí el mensaje de que no se dude en ningún momento de la cantidad de talento que hay en este país. La cantidad y la posibilidad que hay en este país de hacer música al más alto nivel. Es decir, cuando yo veo lo que se hace en la Orquesta Sinfónica de Minería y en otras orquestas en nuestro país, lo que yo veo es, ojalá podamos educar a las siguientes generaciones porque el talento está ahí. La Orquesta Sinfónica de Carolina del Norte ha ocupado mucho de su trabajo en educar musicalmente a los niños. ¿Qué tan importante ese aspecto de la preparación? ¿Y qué tan importante es que participen las orquestas? Bueno, me acabas de dejar con los ojos cuadrados, pero bueno, porque pues yo nunca podría imaginar pues que viniera tan preparada la entrevista. No, sí traigo unos audífonos de este tamaño. Bueno, no, pues sí, lo que hace esa orquesta, con esa orquesta empiezo en septiembre de este año. Llevo trabajando con ellos, exacto, más tiempo, pero oficialmente desde septiembre. Y es una de las particularidades que la hace única y una de las razones por la cual yo no dudé en aceptar ese ofrecimiento de trabajo, es que casi más de la mitad de la actividad de la orquesta es educativa y viene de un presupuesto estatal para la educación. Lo hacen de una manera muy inteligente. Se arma todo un programa didáctico que toma mucho tiempo pensar, y ese programa es parte del sistema educativo estatal de todos los niños entre 6 y 8 años. ¿Cuánto se cuida el repertorio para esos Muchísimo. niños? Muchísimo. No solo se cuida que haya Mozart, Beethoven, sino se cuida que haya representación de las diferentes comunidades que representan ese estado. Y que los niños sientan que es algo de ellos. Claro. Y para eso
se les involucra a los maestros de las escuelas, se les da guías, se hace todo un audiovisual para que una vez que termina toda esa fase, el regalo es que los niños van a oír el concierto. Cuando ya van al concierto, ya conocen las piezas de memoria. Un niño puede escuchar cualquier Lo que sea. melodía, cualquier concierto. Es impactante lo que un niño recibe y reacciona a tal punto que sorprende la capacidad del niño de digerir cosas que uno como adulto ya no digiere. Y la sensibilidad extrema. Es decir, cuando hay algo serio, el niño lo entiende y se pone serio. Y lo mismo alegre. Con los niños, a los niños es el público más honesto que puede haber. Sí, como en la lectura también. Un niño no le gusta un cuento, te lo dice tranquilamente, se levanta y se va, no le importa. Exacto. Tus conciertos familiares tienden justamente a cubrir este aspecto de educación infantil. Claro, y por eso el de este año tiene una obra de Benjamin Britten que se llama la guía orquestal, que es una manera muy, muy clara y muy lúdica para todo el mundo comprender lo que es una orquesta sinfónica, pero después hay la parte educacional mexicana de lo que es un son, de lo que es un huapango. Porque yo lo que me he dado cuenta con gente, incluso músicos, que sabemos lo que es el huapango de Moncayo, pero no sabemos de dónde viene. No sabemos lo que es un son, no sabemos lo que es un huapango, no sabemos la diferencia entre un huapango que viene de Hidalgo y uno que viene de Veracruz. Pero tú decías algo muy bonito al respecto. La música nos informa de muchas cosas, no nada más sobre la música. Te habla de la historia de un músico, de la época en que vivió, cómo se relacionó con otros compositores, otros músicos. Mira, esta semana estamos haciendo una obra de Revueltas. Yo siempre he sido un admirador de Revueltas y cada vez que hago una obra de Revueltas me quedo con los ojos cuadrados. ¿Es tu compositor predilecto? Pues es que tengo muchos, pero es alguien con quien he convivido toda mi vida, a pesar de que pues, nunca lo pude haber conocido. Pero estamos haciendo una obra llamada Esquinas. Y leyendo un poco sobre lo que él mismo decía de Esquinas, él decía, porque le preguntaban, ¿se trata de la esquina de Juárez y López en el centro, que es la que está enfrente de Bellas Artes, o de qué esquina? Y entonces él respondía, se trata de todas las esquinas, porque todas las esquinas puede haber esa cacofonía, pero es ese que movimiento. por ahí pasa la vida, sí. Que eso es maravilloso. Y entonces esa pieza está llena de motivos que son motivos de merolicos, que son motivos de gente que está vendiendo. Entonces, en vez de que la melodía sea notas, es la melodía de algo así como tamales oaxaqueños, tamales oaxaqueños. Estoy inventando uno, ¿no? Sí. Pero son pregones. Y son pregones que pueden ser religiosos, que pueden ser de alguien que está vendiendo, o todo lo que vivimos todos los días, los que vamos sobre todo al centro, que es donde se da toda esa amalgama, pero revueltas con unos motivos musicales muy claros, habla de cosas que todos vivimos, e incluso habla de cosas que tienen el número de sílabas de la expresión quizá más usada por los claxones en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasa? Que esas son 5 notas, son 5 sílabas. No voy a decir de qué se trata, pero cuando los músicos mexicanos oímos ese motivo, entendemos perfectamente de lo que está hablando Revueltas. ¿Sigues apostando al Cruz Azul? No me digas nada, luego me contestas porque tengo un corte. No sé qué. Esto también le apuesta al Real Madrid, pero de eso ya mejor no vamos a hablar porque si no se nos va a olvidar lo que es nuestro asunto principal y desde luego quiero pasar sus llamadas. Esta es absolutamente maravillosa. Lo manda la señorita Cidia Orihuela. Dice, un placer saludar a la señora Pacheco, no había tenido el gusto. Le cuento que siendo obrero, mi papá ahorraba para un palco en Bellas Artes. Gracias a eso amo la música desde muy niña.
Ojalá el maestro pudiera obsequiarnos en alguna ocasión con el Moldava, mi pieza favorita que espero suene en mi funeral. Oh, qué bonita llamada. Bueno, me emociona primero lo que cuenta de su padre, porque además creo que eso es lo que es la música y que lo que dice ella sobre su padre es la razón por la cual todos los músicos damos todo todos los días, porque sabemos que cada persona que está ahí invierte dinero, invierte tiempo, cariño, o sea que le tenemos al público una combinación de respeto y agradecimiento infinito. El Moldava primero es un río que, como todos los ríos, representan para ciertas personas alegría, la gente come alrededor del río, se casa al lado del río, baila, pero también es drama, también es historia, también es pasado. Y ese río, que el Moldava es el nombre en checo, yo no hablo checo, y en alemán es Moldau, porque es un río que cruza por diferentes países. Y Bedřich Smetana, compositor checo, escribió un poema sinfónico llamado Moldava o Moldau. Y ese poema sinfónico, que yo coincido que es una obra increíblemente inspirada, representa lo que puede representar la música en la relación con las personas, que es como un paralelo con lo que puede representar un río. Ahora, yo creo que podemos hacer muy pronto el Moldau y si me das la manera de comunicarme con esta persona, yo con todo gusto. Y lo del funeral vamos a archivarlo porque lo dejamos aparte, sí. Jaime Paredes, gracias por la conversación del invitado de hoy. Quisiera preguntarle al maestro Carlos Miguel Prieto cuál es la diferencia entre director musical y conductor principal. Es la misma. La realidad es que en lo que hacemos hay palabras que acaban definiendo lo mismo. La típica es lo de sinfónica y filarmónica, que en su origen, digamos, etimológico, tienen dos diferentes orígenes, pero hoy quieren decir lo mismo, pero estas dos cosas básicamente es lo mismo. Ernesto Martínez dice: felicito al director de orquesta Carlos Miguel Prieto y también el programa de la señora Pacheco. Me gustaría que invitaran a la Orquesta Sinfónica de Minería. Bueno, aquí no creo que quepamos. Pero ya me dijeron que tiene otro estudio en el que cabe una orquesta. Pero son 80 músicos. No, traemos los que quepan. Los doblamos. Los hacemos chiquitos. La señora Rivapalacios, es bellísimo el programa. Me encanta que hayan invitado a este gran director, Carlos Miguel Prieto. Es excelente, lo he visto 2 veces y mis piezas favoritas. La Sinfonía la Sinfonía 1812 de Tchaikovsky y le mando muchas felicitaciones. Gracias. Es maravilloso ver cómo una persona puede estar presente en la vida de otras. Sí. Un músico, un director de orquesta, tú ni te lo imaginas ni sabes, y estas personas están dirigiéndose a ti como si fueras parte de su familia. O sea, lo que yo quiero que estas personas sepan es cuánta motivación saco yo de eso. Es decir, que aunque la parte visual de lo que yo haga pueda parecer pues como muy lúdica y todo, la verdad es que una gran parte del trabajo de un músico es en soledad y es en incertidumbre. Y acabamos de vivir uno de los periodos más difíciles para un músico al no podernos expresar ante un público. Entonces, comentarios así, yo sí quiero que cada persona lo sepa, cuánto nos motivan, cuánto agradecemos eso y cómo nos debemos al público. Es decir, que yo nunca cuento que si un teatro está lleno o vacío. Lo que yo hago, y lo he hecho siempre desde que empecé, ya llevo 28 años haciendo esto, es justo antes de un concierto, yo me asomo y me enfoco en alguien. A veces es una niña que se puso su vestidito, a veces es una persona, lo que sea, una señora, un señor. Pero te fijas en alguien. Sí, pero no es que yo esté buscando, mira, que quiero buscar una niña con su vestidito, no, sino que la mirada se enfoca en una persona o en un grupo de personas y me imagino
la ilusión, me imagino el trabajo, me imagino lo que me gustaría decirle a esa persona. Porque de otra manera parecería como hacer el guapango por vez 149, pudiera llegar a ser repetitivo, pero no lo es. Y esto cualquier músico, cualquier persona que esté como parte de un mariachi en donde hacen el son de la negra 45 veces en un día quizá, le puede decir, lo que hace que el momento sea especial es esa conexión con el público, es ese tipo de... Y el riesgo. Sí, también. Hay un riesgo, es Sí, muy emocionante. sí. Está yo pensando en un actor. Un actor puede hacer 300 representaciones del Caníbal, por ejemplo. Sí. Pero cada una es distinta. Y además, no se repite porque él cambió de ayer a hoy. Claro, y además, la última obra de teatro que yo vi antes de la pandemia fue una increíble experiencia teatral en Londres con Sir Ian McKellen, un actor inglés que es muy famoso por películas y un gran personaje, que hizo toda una presentación sobre diferentes obras de teatro de Shakespeare. Y hizo todo un homenaje a las compañías de teatro, a los actores de reparto de compañías de teatro, que a él así se hizo. Y lo que decía que es maravilloso del teatro, es que es en el momento. O sea, es algo que no se repite. Lo que está viviendo alguien que va a un concierto, mañana tenemos un concierto en la Nesa a las 8 de la noche el sábado, lo que se vive en ese concierto no se vive el domingo, no se vive el lunes, no se vive aunque vayas a repetir el programa. Es diferente. Es decir, y esa es la magia, pero esa es también la magia del teatro. Si no, hagan el siguiente experimento. Pongan la grabación que más les guste, la que más les guste de la pieza que más les guste. Pónganla 10 veces. Y verán que las 10 veces, aunque puede que la reacción sea diferente, las 10 veces esa interpretación es igual, porque es lo que es. Porque está grabado, Sí. ya no puedes cambiarlo. Pero en un concierto no, en una obra de teatro no. Esa es la diferencia que es tan potente para mí entre el teatro y el cine. Hay un instante de que puedes improvisar. Sí, claro. Nuestro solista de esta semana, por ejemplo, voy a decir algo aquí que es curioso, pero es un rumano. Por cierto, es de la zona, se llama Daniel Ciobanu, es de la zona muy, muy cercana de donde era el conde Drácula, de la zona de Transilvania. Sí. Pero es un gran pianista y un gran jazzista. Y en el concierto de Gershwin hay lo que se llama una cadenza, que es un momento de improvisación, pero Gershwin le escribe al pianista lo que sugiere hacer. Pues se puso a hacer una improvisación sobre el himno nacional mexicano. Y yo le dije, atrévete a hacerlo con el público. Es decir, claro que hay improvisación, y claro que hay magia, y claro que es diferente el sábado que el domingo. Puede haber, a veces es mejor uno que otro, pero se viven cosas diferentes. Al punto que yo incluso recomiendo a alguien que le guste una obra mucho, que vaya a los 2 o los 3 conciertos de esa semana. Porque lo que se vive también, lo que se va aprendiendo, es otra cosa. Se escucha diferente, además. Se aprende a escuchar. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque tenemos en lo que hacemos una serie de prejuicios que a mí me gustaría, si yo pudiera ahorita así pedir un deseo, que se le quite a la música clásica los prejuicios de elitismo, de que es difícil, de que es caro, de que hay que ir vestido de cierta manera. Si la gente nos acepta, el mensaje de una sinfonía de Beethoven es uno que le conviene a todo el mundo y que le puede cambiar la vida a muchos. Dijiste algo maravilloso de la sinfonía de la novena. Sí. Dices, nos habla de esperanza. Sí, que es algo que la verdad que... Por eso te lo agradecí tanto. La novena la tocamos el año pasado. La tocamos como parte de la gala y teníamos 3 funciones, viernes, sábado y domingo. Y acabamos haciendo 6. Es decir, empezamos a agregar porque simplemente se terminaban los boletos. Yo no lo veo como que la gente quiere ver a la orquesta de minería y a mí. No, yo lo que veo es que la gente necesita ese mensaje.
Y quizá el año pasado era un año muy único porque era un regreso y lo que sea, pero se sigue necesitando este mensaje. El mensaje de una orquesta es un mensaje de armonía, un mensaje en donde 100 personas están juntos. En cierta forma, perdón por haberte Sí. interrumpido, una especie de embajador. Está uniendo a personas que vienen Pues sí. de muchos lados en torno a una idea, un propósito. Es decir, que el director lo que trata es unificar, ¿no? Y también darle forma. Es decir, doy un ejemplo. Si hay Y establecer un diálogo. Sí, tomemos un actor que dice X palabras, ¿no? Lo voy a decir en inglés porque es una to be or not to be, that is the question, ¿no? O sea, eso es Shakespeare. Yo lo puedo decir si me dice el director, oye, ¿qué tal si dices to be or not to be? That is the question. Si pongo otra entonación, el mensaje es otro, ¿sí? Entonces, incluso uno puede leer la primera frase del Quijote de 10 diferentes maneras y tiene 10 diferentes Pero además significados. el tono con que lo dices indica el tipo de reflexión que estás haciendo. Correcto. Y esto, así es lo que hacemos, también es así. Aquí también hay corte, ¿sí? Gracias. To be or not to be. ¿Cómo ves? Aquí hay una llamada que nos envió una persona desde Veracruz. Tiene 72 años de edad. Dice, me da gusto ver al director Carlos Miguel Prieto, quien fuera también director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estoy al borde de las lágrimas de verlo en este maravilloso programa. Qué gusto saludarlo. Pues ya, al que dejó al borde de las lágrimas es a mí. Pues luego. Sí. No te cohibas, no te limites. No. Carmen Rivera Corsi dice, Carmen Rivera Corsi, respetable maestro, recibe un cariñoso saludo de la maestra Carmen Susán de Bellas Artes. Juana María López. Yo le mando un beso porque... ¿Quién es ella? Pues si es la Carmen que yo pienso, pues no sé si, pero cualquiera que me mande un saludo desde Bellas Artes, yo le mando un saludo. Bellas Artes es un sitio que ocupa una parte central en mi corazón, en mi cabeza. Yo sé que no solo en la mía, en la de todos los mexicanos, pero es algo que no, es lo más difícil de haber terminado con la Sinfónica es dejar de ver a los músicos que son parte de la Sinfónica y dejar de estar trabajando en ese recinto. Perdona, ¿por qué te separaste de la Sinfónica? No, porque se terminan los ciclos. O sea, yo digo, yo estoy 15 años y en 15 años hicimos multitud de conciertos, 2 giras por Europa, giras por el país y sobre todo una cantidad de vivencias increíbles. Pero yo no soy una persona que cree que alargar innecesariamente los tiempos sea bueno y pues como que yo sentí que cumplí un ciclo y en este momento la orquesta está dirigida por Ludwig Carrasco, que es talentosísimo director. Sí, el nuevo director, sí, muy buena y además, suerte, le deseamos siento todos. yo que la orquesta está no solo en muy buenas manos, sino está renovándose muy bien y bueno, pero por eso es importante saber que esa orquesta y el Palacio de Bellas Artes están absolutamente ligados y ligados en historia también. ¿Sí? ¿Cuándo fuiste por primera vez a Bellas Artes? Así. Yo Esto creo es que la muy primera vez emocionante. debe haber sido con mis abuelos, que eran increíblemente melómanos y era yo bastante chico. Pero sí me acuerdo yo, son esas cosas que yo me acuerdo. En la Sinfónica había una serie de músicos que son, para cualquier músico, es gente conocidísima. Y me acuerdo que me impresionó mucho una señora que se llamaba Bárbara Clesa, que todavía vive y cuya hija es Marta Olvera, que es principal de segundos. Y no sé por qué me impresionó, porque tenía un porte muy especial y porque tocaba de una manera.
Y eso sí me acuerdo de cuando es niño. Fíjate que no sé si se lo he dicho a ella ni si se lo he dicho a Marta, pero aquí ya está en cadena nacional. Claro. Me acuerdo de eso, pero también me acuerdo de algunas otras vivencias, como que todo se hace un poco empastado, pero sí me acuerdo muy bien del color de los asientos. Tenía un color como, o sea, no sé, como... es que no Como sé color vino, ¿no? Color vino, Sí. muy especial, que después cuando se cambió fue muy criticado, pero no me voy a meter en eso, pero tenía una... Todo lo que era Bellas Artes fue parte de un momento de mi vida y en ningún momento ni soñé ni pude haber imaginado que durante 15 años ese sitio iba a ser como mi segunda casa, ¿no? Pero imagínate el privilegio que es decir, pues que durante 15 años esa casa te abrió las puertas, ¿no? Ese privilegio lo ganaste con algo que dices que es el mayor acierto de tu vida, o lo has dicho. ¿Cuál es este acierto? Haber escuchado su propia voz. Pues, mira, es que yo creo que una cosa que creo que es importante y que tú haces quizá mejor que nadie es valorar el trabajo de la gente que no necesariamente vemos todos los días o se lleva los aplausos. Para que haya un concierto en Bellas Artes, tiene que haber un trabajal de gente, como la gente que está aquí, que trabaja todos los días y que son especialistas en algo que si no funciona bien, fantástico. no hay concierto. Entonces, el hecho de que un viernes por la noche yo pueda llegar, bajar las manos y que suene música, es un homenaje a un grupo enorme de personas. Bueno, yo lo que quiero y lo que pido es que valoremos eso, porque... Ellos lo saben, ¿verdad? Se los has dicho a esas personas. ¿Sabes qué? Que uno nunca lo dice con la enjundia de vida, ¿no? Pero yo lo que quiero es que el público lo sepa. Es decir, que el público no tome como que el hecho que haya unos conciertos en la Sala Nesa como los que hay este verano, es una cosa así muy normal. Es una cosa de la cual todos debemos estar orgullosos, porque el costo de un boleto para ir a la Sala Nesa es una fracción mínima de lo que en realidad cuesta. Yo solamente quiero que imaginen, para el concierto de esta semana tenemos alrededor de 130 músicos en el escenario. Uno multiplica en 130 la cantidad de años y de horas que cada uno de esos músicos ha pasado, y eso es lo que el público ve por 200 pesos. ¿Sí? O en el caso de estudiantes por 100 pesos. Entonces, eso que se ve es algo que como mexicanos nos debe dar un profundo y absoluto orgullo y esperanza. Ahora que veía cómo estabas hablando y movías las manos y demás, hace días leí en el periódico, no puedo recordar ahora el nombre del director, que está trabajando creo que con la orquesta de la universidad, Sí. o estaba trabajando, y decía, las manos no importa tener una batuta, las manos lo dicen todo, pero tus manos se comunican con el último miembro de una orquesta. Sí, las manos, la batuta, lo que sea, pero en realidad es una cosa muy curiosa. Tú lo comunicas muchas veces más potentemente sin las manos. Es algo en donde lo que tú sientes es lo que comunicas. Y esto es, creo yo, que es el arte de dirigir. Ahora, eso no quiere decir que yo estoy diciendo que yo sé hacerlo bien. Lo que sí sé es que mientras más lo hago, más me doy cuenta que el mensaje más potente no se da con el movimiento ni con la laraca, sino con lo más profundo de uno mismo. ¿Sí? O sea, tú imagínate lo que es esto. Durante la pandemia, en Minería tuvimos unos programas virtuales y nos reunimos como orquesta después de no habernos visto más de un año. Y una de las primeras obras que grabamos para el público, sin público, fue el Requiem de Mozart. O sea, imagínate si eso ya es potente. El tenor que estaba cantando
la parte solista del Requiem de Mozart acababa de perder a su padre por COVID un par de días antes. Yo no lo sabía, a mí no me dijeron. Yo lo que te puedo decir es que si me dicen, la emoción que yo sentía ya, que era casi imposible de contener, hubiera desbordado todo. Pero todos los músicos lo sabían. Y yo veía una cantidad de lágrimas, una cantidad de sentimientos que yo desde entonces, al Requiem de Mozart, que acabo de volver a hacer en Estados Unidos, lo asocio con esa vez una orquesta pequeña, un coro de 16 personas, 4 solistas y sobre todo ese tenor, Andrés, que estaba cantando en una situación que no me podría yo Pero es que siquiera la música imaginar. estaba diciendo lo que él no podía decir tal vez. Eso, mira, no hay sesión más potente de terapia que un concierto o que un ensayo. Y no me preguntes por qué, pero muchas veces todas esas preguntas que te haces, te las resuelve en el momento menos pensado un ensayo. Y durante esas 3 horas y media que dura el ensayo, tu cabeza pasa por un sinfín de sentimientos, después de los cuales quedas exhausto y diferente. Y cosas que habrás vivido antes se resuelven. Es decir, y esto lo he platicado con muchísimos colegas y con muchísimos músicos, todo el sufrimiento que pasamos psicológico durante la pandemia de decir, regresaremos algún día, se resuelve con un concierto. Es decir, si alguien me dice, Carlos, tú vas a poder tener un concierto con Vida de Héroe de Strauss mañana en la Nesa, yo digo, ok, paso la pandemia tranquilo, con los dolores normales de lo que estábamos viviendo, pero esa bronca de decir, ¿existirá esto? Se hubiera resuelto simplemente con lo que sentimos en un concierto. ¿Y el violín? Pues ahí está guardadito, a veces lo dejo un poquito de lado. ¿No protesta? Sí, el violín protesta, pero ¿sabes cuándo protesta? Cuando uno lo agarra y que desafina. No el violín, uno. ¿Por qué elegiste el violín? No, pues pregúntales a mis papás. Ellos lo saben y, por cierto, qué bueno que me das chance de mandarles un abrazo, un saludo muy cariñoso y mi agradecimiento porque han venido a este programa, nos han acompañado y nos han hecho muy felices. ¿Qué pasó? ¿Ya me pusieron la musiquita? ¿Qué quiere decir eso, corte? ¿Así? Tan fríamente me lo está diciendo, joven. Esto es absolutamente imposible. Es peor que lo del Cruz Azul. Se siente, te juro, se siente más feo. Sí. La temporada termina rápidamente, me quedan 30 segundos, en agosto. Todos los fines de semana del verano, los sábados a las 8 y los domingos a mediodía. ¿Las giras sí o no? Vamos a hacer una gira por Estados Unidos en octubre y vamos a estar grabando. Muchísimas actividades tiene la orquesta. No dudo en lo absoluto que vayan a tener muchas actividades, que van a tener una convivencia maravillosa y que, bueno, todos esperamos que vuelvas aquí, de Gracias. verdad. A ustedes, desde luego, muchísimas gracias por su atención, por sus llamadas, por su compañía y recuerden, por favor recuerden, nos vemos aquí para seguir conversando. El próximo viernes a las 8. Hasta entonces.